sábado. Es un privilegio, un placer para mí estar aquí delante de ustedes. No son momentos fáciles, pero por la gracia del Señor estamos acá. Como dice el hermano Santiago, nos hemos puesto en las manos del Señor. Cada uno que nos toca participar aquí en este lugar, quizás para muchos les podrá parecer un poco fácil, un poco bonito, decir cool, pero cuando se llega el momento como que tiemblan desde las piernas hasta el último cabello que uno tiene. José, bienvenida, placer verte aquí en tu casa, al igual a los demás que están acá. Me gustaría, yo sé que muchos de ustedes me ven cada sábado, muchos nos reunimos, hemos reunido en casas, hemos visto, pero muchas veces casi no conocemos, muchas veces en sí, de dónde viene la persona, sabes cómo ha sido su vida. Y a mí me encanta porque es bonito que entre hermanos nos conozcamos, ¿verdad? Soy una de las personas que quizás muchos me ven serio, enojado, pero soy una de las personas que soy muy miedoso. Tengo demasiado miedo. No sé por qué, pero desde pequeño, cuando yo asistía a una iglesia, a mí me encantaba ir a sentarme y era de los primeros cuando estaba chiquitito. Yo corría desde mi casa hasta la iglesia donde nos doctrinaban, porque eso se llamaba, ¿verdad? Doctrinar. No nos enseñaban de la Biblia, sino que nos doctrinaban, ¿verdad? Pero a mí me encantaba eso. Y yo era uno de los primeros que me gustaba irme a sentar. Había una señora bastante mayor que era la que nos daba el repaso los días domingos en la tarde en la iglesia soy de campo, ¿sabes? No nací en ciudad, soy de campo. En esa iglesia, en ese entonces se le llamaban ermitas, que eran de un campo, ¿sabes? Que no había más que la gente de la comunidad. Se reunía ahí, pues, pero a mí me encantaba. Y cuando yo miraba a esta señora dar con aquella emoción, con aquel amor, éramos muchos jovencitos que nos sentábamos, y yo miraba a esta señora todos los domingos dándonos la lección. A mí en mi corazón nació ese deseo de que cuando yo fuese grande, yo pudiese hacer lo mismo que esta señora hacía, enseñar, llevar la palabra de Dios. Pero como saben que hay muchas cosas que desde niño uno las desea y con el tiempo su mente va cambiando. Pero el deseo siempre está en el corazón. Ese sueño de querer y sabes estar, de querer hacer lo que usted quiso desde niño, siempre queda en su corazón. Y siempre ha sido uno de mis deseos predicar la palabra de Dios. Cuando conocí de este mensaje, me encantó tanto y yo creo que para nadie es secreto que una de mis partes favoritas en la iglesia, claro, todo es favorito para mí, pero una de las partes que más disfruto es la escuela sabática. Me encanta, hermano. Una de las cosas más bellas, todo es bello, como se lo digo, no estoy menospreciando ni estoy diciendo que uno es más bonito que otro, pero una de las cosas bellas que tiene la iglesia es el estudio de la escuela sabática, el cual si nosotros con diligencia y con apremio nos esforzáramos por estudiar ese folleto, tuviésemos una comunión un poquito diferente con Dios. Así es de que con el transcurso del tiempo ha venido, y sabes, a muchas invitaciones, he predicado en otra parte, menos acá, porque siempre como que me he querido, siempre me he ido posponiéndolo por el temor, por el miedo. Pero hoy esta vez decidí y acepté el reto. Y el tema que he escogido es justamente ese, es el miedo. El miedo es una emoción. El miedo es algo que lo paraliza a uno. El miedo es algo que lo detiene a uno.
para hacer cosas que muchas veces son importantes en nuestra vida. Pero por el miedo nos paralizamos. Ahora en este tiempo que está esta situación, es más difícil todavía. En el mundo ahora lo que más predomina es el miedo. Y el miedo causa tantos problemas en nuestra sociedad, porque el miedo lleva a la gente a sufrir de depresión. El miedo lleva, vamos a ponerlos desde contexto desde el principio, miedo y temor. Vamos a dejar el temor a un lado. El temor es diferente a lo que es miedo, y sabes, el temor va a ser tema para otra vez. Ahora va a ser el miedo. Últimamente, en estos últimos días, el miedo ha paralizado el mundo. Y el miedo no solamente lo utiliza el enemigo, porque podemos ver el texto que tenemos en la pantalla. Dios creó a Adán. Yo sé de que muchos están poniendo atención. Vamos a inclinar el rostro ahí donde están. Vamos a orar antes de empezar. Amante Padre, Señor, gracias te doy esta mañana por este momento tan hermoso de estar ante tu presencia. Al igual que yo, quiero que tú, Señor, pongas el Espíritu en cada uno de nosotros, para que sea el Espíritu Santo el que dirija, el que hable. Nosotros somos personas, Señor, indignas de su amor. Pero gracias a su Hijo, quien derramó su vida en la cruz, nos ha dado, Señor, la potestad para poder llevar este evangelio. Y en nombre de Él lo hacemos a través de su Espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Como les venía diciendo, Dios hizo al hombre perfecto. Dice, el hombre fue creado por Dios a imagen y semejanza de Dios, y fue un ser perfecto. Pero la pregunta que también siempre me he hecho es, ¿de dónde a Adán le nació este sentimiento del miedo? ¿Será que el miedo lo puso Satanás? ¿Fue un sentimiento que lo puso el enemigo, o que mismo Dios lo puso en el ser humano? ¿Sabes? Es una de las preguntas que yo me he hecho constante. ¿Por qué Adán, después que peca, se va y se esconde? Ya todos conocemos la historia, ¿verdad? En Génesis 3, que cuando él peca va y se esconde. ¿Se esconde? ¿De quién se esconde? Se esconde de Dios, ¿verdad? Porque cuando Dios empieza a buscarlo, él le dice, me escondí porque escuché tu voz y tuve miedo. ¿Por qué Adán pudo haber dicho que él sintió miedo? Porque él ya conocía a Dios. Él ya había estado mucho tiempo atrás hablando con Dios. ¿Por qué este sentimiento de decirle, oh, bueno, te tuve miedo y por eso me escondí? Una de las cosas, la Biblia no las habla ni las explica muy bien, pero podemos entender que es un sentimiento, y podemos entender que este sentimiento, más adelante lo vamos a ir viendo, que es un sentimiento que ya venía dentro de nosotros, algo que Dios puso como una defensa. Lo vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando un poco dentro de este tema. Como les repetí, les venía diciendo, el mundo ahora mismo está en temor, en miedo. Claro, hay un virus que está terminando con muchas personas, ha terminado con muchas vidas, y nos estamos cuidando. Y nos vamos a seguir cuidando, porque eso es parte de cada uno de nosotros, cuidarnos a nosotros y cuidar a los demás.
Y sabes, porque cuando nos cuidamos a nosotros, estamos cuidando a los demás. Usted no puede decir que va a cuidar a los demás cuando usted no se cuida. Entonces, cuando nosotros nos cuidamos, cuidamos a los demás, protegemos a los demás. Entonces, el miedo. La psicología dice que el miedo, y sabes, es probablemente la emoción humana más popular en los últimos tiempos. Dice que es la emoción más popular en los últimos tiempos, ¿sabe? Es la emoción más popular. O sea, nadie puede decir que no tiene miedo. Siempre le tenemos miedo. Por ejemplo, tenemos miedo a envejecer. ¿Sí o no? Muchos tenemos miedo a envejecer. Tenemos miedo, y sabes, a que nos pase un accidente. Tenemos miedo a quedar ciegos, porque sería feo, y sabes, quedar ciego, ¿verdad? Sería feo quedar mudo. Tenemos muchos miedos, todos tenemos un miedo. Todos llegamos a sentir miedo por algo. Y ahora en este tiempo mucho más. Hay gente con demasiado miedo para todo. Para todo tiene miedo. Y sabes, incluso hasta en sus alimentos, hasta en todo siempre la persona tiene miedo. Dice, sobre todo desde que las redes sociales se convirtieron en nuestro principal medio de comunicación. Hay un grave problema con las redes sociales ahora en día, porque pues hay mucha información y muchas veces esta información nosotros no la digerimos, no la digerimos bien, y muchas veces empezamos a creer todo lo que ahí se dice. Y muchas veces hay cosas que se dicen ahí que van sobre lo que creemos en la Biblia y sobre lo que hemos estudiado en la Biblia, y con ser así las creemos. Y sabes, y eso nos está haciendo mucho daño. Las redes sociales, ¿por qué? Porque todo el mundo tiene un teléfono, ¿verdad? Todo el mundo tiene una tablet, tiene una computadora, todo el mundo tiene acceso a las redes sociales. Dice, compartimos videos y frases sobre el miedo y nos decimos constantemente que no debemos tener miedo. Apostamos por una vida sin miedo y dice, y le consideramos nuestro peor enemigo. El miedo es nuestro peor enemigo, pero vamos a ver más adelante, como les estaba diciendo, por qué también es bueno tener miedo. Porque lo que vamos a estudiar ahora es, y sabes, realmente si el miedo es bueno o es malo, ¿verdad? Sabes, dependiendo de las circunstancias. Ahora vamos a ver lo que el miedo dice la medicina. Porque, y sabes, cada rama de la ciencia tiene su punto de vista, ¿verdad? La medicina dice que el miedo debilita el sistema inmunológico, ya que una persona con miedo no puede dormir bien, por ende su presión arterial se verá afectada, le puede causar dolor de cabeza y taquicardia y depresión, ansiedad y pánico y de todo. Y sabes, todo esto causa el miedo. Y sabes, y mucho más, hay muchas más cosas que causan el miedo, no solamente esto. Hay infinidad de problemas que causa el miedo. Es una cosa bastante mal, bastante perjudicial para cada uno de nosotros. Sabe que el miedo, desde que los niños están pequeños, aprenden a tener miedo. Hay una edad, por ejemplo, mi nieta está por alrededor de 7 años y últimamente le ha dado de que no quiere dormir sola, cuando ya lo ha estado haciendo en su cuarto hace mucho tiempo y de repente ha empezado con miedo. Y entonces tiene que la mamá ir a dormir un rato con ella, y sabes, para que en lo que se queda dormida, para que ella se pueda quedar sola. Sí, sabes, el miedo da bastantes dificultades dentro de nuestra vida. Aquí viene la parte un poquito más importante, que se hace una pregunta, y sabes, la pregunta es, ¿qué ocurriría si el ser humano nunca tuviese miedo? ¿Qué pasaría si el ser humano nunca tuviese miedo?
Dice, el miedo es una de las emociones más básicas del ser humano, así como cualquier criatura, dice. Dice, es una emoción que cumple un papel fundamental, la supervivencia. ¿Sabe? ¿Cuál es el papel fundamental que ocupa el miedo? Es la supervivencia, ¿verdad? Dice, ¿qué pasaría si viviéramos sin miedo? Solo existe una posibilidad, moriríamos. O sea, si nosotros dejamos de tener miedo, vamos a morir. Sin miedo, dice, viviríamos de forma tan temeraria que pondríamos en peligro nuestras vidas y moriríamos a los pocos días de no tener miedo. El miedo tiene una utilidad muy importante en nuestra vida. Nuestro gran problema es que el miedo es que convivimos con miedos disfuncionales. Por ejemplo, podríamos decir, bueno, entonces, ¿qué tiene que ver el miedo? ¿Y sabes por qué Dios pudo haber puesto el miedo? También nosotros tenemos fe. Dios nos ha dado fe. Pero la fe depende en quien usted la pone. Es lo mismo el miedo. El miedo es en qué, y sabes, o cómo usted va a utilizar el miedo. La fe, por ejemplo, la fe, todos, la mayoría de nosotros que nos llamamos cristianos, ponemos la fe en Dios. Y creemos que Dios es el sustentador y es el que siempre está al cuidado de nosotros. Pero hay mucha gente que no pone la fe en Dios, que pone la fe, por ejemplo, ahora mismo, en esta situación que estamos viviendo. La mayoría de la gente, cuando hablo de la mayoría de la gente de afuera, ¿en qué ha puesto su fe? No la ha puesto en Dios. No ha puesto su fe en que Dios lo puede sacar de este problema, sino que ha puesto la fe en una vacuna. Dice que cuando la vacuna venga, todo esto se va a terminar. Todo esto se termina, todo esto se acaba. Y ya la gente va a poder tener esa libertad que se tenía antes de poder hacer lo que quiera. Entonces su fe no está en Dios, sino que su fe está en algo que viene. Entonces aquí esto es lo mismo, el miedo. El miedo, si usted lo utiliza para cuidarse usted, para protegerse usted, y sabes, de no hacer lo que, y sabes, no tiene que hacer. Por ejemplo, regresemos al texto, ¿verdad? Adán, si no hubiese sentido miedo, ¿qué hubiese pasado? ¿Verdad? Tal vez no estuviésemos contando la historia. Claro, él se escondió porque tuvo miedo, pero a la vez, y sabes, él arregló sus problemas con Dios. Sigue diciendo el siguiente texto. El miedo es un problema cuando es disfuncional. Dice, es importante aclarar que no existen emociones positivas o negativas. Esto se dice en manuales donde lo que se pretende es el diagnóstico psicológico, y aún se usan estos conceptos tan ortodoxos y equivocados. Sentir emociones es positivo. Siempre es positivo sentir cualquier emoción, ya que tiene algún tipo de utilidad, y nosotros debemos sentir nuestras emociones con libertad en lugar de permitir o tratar de controlarlas. Ahí está el problema, que el enemigo se ha dado cuenta de que nosotros sentimos miedo, y por quererlos controlar, él va sobre nosotros y nos hace sentir miedo más de lo que tendríamos que tener. Por ejemplo, los gobernadores, ¿verdad? Acabamos de pasar aquí en este país unas elecciones, y uno acusa al otro, el otro dice que es esto, que si aquel gana va a ser esto, que si aquel otro gana va a ser esto otro. Entonces, y como que pone en temor a la población. Entonces, las gentes, nuestros gobernadores, desde hace mucho tiempo atrás, han venido, y sabes, utilizando el miedo de las personas para poder ganar su voluntad. Y muchas veces eso pasa con el enemigo. El enemigo usa nuestro miedo para que muchas veces nosotros no vayamos a predicar, para que muchas veces nosotros no los movamos y nos quedemos pasivos, y sabes, y nos quedemos quietos. Entonces el enemigo dice, bueno, esta gente tiene miedo, déjame yo, y sabes, voy a aumentar su miedo. Voy a aumentar su miedo para que este miedo a estas personas
las paralice y no hagan lo que tienen que hacer. Tenemos un mandato y nuestro mandato es ir a predicar el evangelio. Ese es nuestro mandato. O sea, eso es lo que Dios nos ha dejado a nosotros como hijos, a que vayamos al mundo y prediquemos. Pero ahora con esta pandemia que nadie nos quiere abrir la puerta, entonces ¿cómo vamos a entrar? ¿Qué va a pasar ahora? Porque todo el mundo tiene miedo. El enemigo, y sabes, trabaja de esta manera. Y una palabra que el hermano Gabriel dijo al final de la lección que me gustó, la vamos a explicar un poquito más adelante. Y sabes, donde el miedo que se infunda, que es infundado por otra persona o por otro ser, y sabes, nos paraliza y no hacemos nuestro trabajo. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel venía caminando y iban a cruzar el Mar Rojo, ¿verdad? Detrás de ellos estaba ¿quién? El ejército de Egipto. Aquí había montañas y aquí adelante estaba el río, el mar. Perdón, gracias, Jamie. El mar. ¿Qué pasaba? ¿Para dónde iban ellos? Y sabes, ellos tuvieron miedo, pero Jehová les dijo, no, marchen, sigan, que yo estoy con ustedes, que yo voy con ustedes. Entonces ellos siguieron de frente, porque les digo, el miedo paraliza, el miedo hace que la persona se vuelva estática, que la persona se vuelva, ¿sabes?, de una manera que no se mueve para ningún lado. Dice el siguiente, el problema, dice, con cualquier emoción, dice, el problema con cualquier emoción es cuando nuestra creencia e interpretación hace que sintamos miedo en forma disfuncional. Es decir, lo que ocurre a consecuencia de sentir ese miedo es aún peor por lo que ocurrirá si no lo sentimos. Ejemplo, muchas veces no hacemos lo que deseamos y realmente importa en nuestra vida porque tenemos miedo de lo que podrá ocurrir. O sea, como les estaba diciendo, uno de mis problemas más grandes es miedo a venir a predicar por lo que puede pasar. Y sabes, miedo, y muchas veces lo hacemos así. Entonces dice que no viajamos, no vamos a otro país, dice, a vivir, a iniciar, a hacer algo nuevo, porque nuestros miedos, dice, por nuestros miedos, o hablar en público también. Muchas veces, por ejemplo, nos sentimos cómodos estar de ese lado y nos llega la comodidad de ese lado. Pero ya cuando vamos a estar a este lado, se nos hace un poquito más difícil. ¿Por qué? Porque tenemos que prepararnos más. Saben que, como estaba diciendo el hermano Santiago, cuando a uno le toca venir acá, es cuando más se pone uno en las manos de Dios. Es cuando más uno se acerca a las manos de Dios. Porque es bastante difícil, y sabes, saber de que uno va a exponer la palabra de Dios sabiendo de que uno es una persona a la cual es pecador, ¿verdad? Y así uno se aferra al Espíritu Santo para que le ayude. Acuérdense cuando hemos estado estudiando el libro de Isaías, estamos estudiando el libro de Isaías este trimestre, cuando Isaías se vio ante la presencia de Dios, ¿verdad? Él se preocupó y se asustó, pero dice que Dios mandó un ángel con un carbón encendido y sabes, y después él se puso en las manos de Dios y le dijo, y sabes, aquí estoy para que me mandes donde sea. Y esa es una de las cosas que nosotros tenemos que hacer, hermanos, vencer el miedo. El miedo viene, y sabes, por el temor, porque nosotros que tenemos miedo a las cosas. Y hay mucha gente, por ejemplo, hemos hablado varias veces con el hermano Ulises, cuando él, y sabes, su historia, bien interesante, un día la va a compartir con nosotros porque la vamos a escuchar, cuando él dice que llegó un momento que él no tenía miedo a nadie. Él no le tenía miedo a nada. Él hacía lo que hacía y andaba afuera sin miedo. Y es terrible porque cuando usted no siente un sentimiento, es bien frustrante, ¿sabes? Así es de que esto es parte de lo que dice tanto la psicología como la medicina. Ahora vamos al miedo, según la Biblia. Y sabes, aquí vamos a hablar, y sabes, un poco de lo que la Biblia habla del miedo. Dice, el miedo es una manifestación de orgullo.
La palabra que usó el hermano Gabriel ya para terminar, dijo de que muchas veces nosotros no terminábamos o no hacíamos porque el orgullo no ganaba. El orgullo es sinónimo de miedo muchas veces. Y sabes, pero podrán decir, ¿qué hay entre lo que es el miedo y el orgullo? Es algo bastante, podemos decir, bastante abismal, ¿verdad? Hay gente que se cree absoluta y que quiere hacer las cosas siempre a su manera. Por ejemplo, hay gente que usted le dice, hay mucha gente que le habla, y la hermana Josefina estará de acuerdo en esta parte, que le dice, ay, hermana Josefina, le hablo para que ore por mí. Y tal vez la hermana Josefina le dice, oremos juntas. Y ella le dice, no, ore usted, porque yo no quiero. O sea, no es porque, ella no le va a decir yo no quiero, sino, no, mejor ore usted por mí. O le manda un texto. Y si la hermana Josefina o Jocelyn, que también hace mucho, o yo sé que muchos de ustedes también oran con otras personas, muchas veces cuando ella recibe un texto, ora por mí, entonces viene ella y le llama para atrás, no le contesta. ¿Por qué? Porque, sabe, quieren el beneficio de Dios, pero muchas veces no los queremos someter a Dios por el orgullo. Y acuérdense que en el libro de Apocalipsis dice, en el 21, de que los cobardes no entrarán al reino de los cielos. Cuando nosotros nos toca hacer una decisión por Dios, muchas veces dudamos mucho, porque muchas veces no queremos dejar nuestra comodidad, no queremos dejar las cosas, no queremos dejar aquello que nos hace cómodo, aquello de que me da miedo. Hay un ejemplo en la Biblia. ¿Se recuerdan cuando Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra? Que la comodidad había inundado a la esposa de Lot. Y Lot no quería, la esposa de Lot no quería abandonar. ¿Por qué? Porque decía que cómo se iba a ir para otro lado, teniendo su comodidad en casa. Y que todo lo que tenía en casa era cómodo. ¿Y cómo se iba a ir a otro lado? ¿Qué pasa? Que cuando iban en el camino, ¿verdad? Dios les dijo, corran sin qué, sin ver atrás, porque a Dios le gusta que nosotros empecemos a caminar sin ver atrás, sin virar nuestra vista. Cuando nosotros empezamos a caminar para el Señor es sin ver atrás. Hacemos el contraste con el capítulo 12 de Génesis, cuando Abraham, Dios le dice, le da un mandato y le dice, sal de Ur de los Caldeos. Hermano, Abraham era un hombre que dice la Biblia que era un príncipe, que tenía dinero, que tenía personas trabajando para él, tenía ganado, tenía comodidades. Pero Dios le dice, sal y empieza a caminar. Y Abraham lo hizo. Lo hizo y empezó a caminar, sin saber para dónde iba, porque Dios no le dijo. Dios le dio una promesa nada más. Y Abraham empezó a caminar. Empezó sin ese miedo. El problema, y sabes, es que nosotros muchas veces este miedo nos paraliza, este miedo nos detiene. Nos detiene a querer caminar, a querer ir, y sabes, en pos de nuestro Señor Jesucristo. Como dice diciendo, es una falta de confianza. Dice, el miedo es una manifestación de orgullo, es una falta de confianza en Dios, nuestro protector, defensor, proveedor y sanador. Dice, el orgullo no es solo una sensación de confianza infundada, sino que también representa una duda de quién es Dios y quién nos hizo ser. Cuando nosotros tenemos miedo, le estamos diciendo a Dios, no confío en ti. Cuando sentimos miedo de ir y llevar este evangelio, es porque le estamos diciendo a Dios, me parece que tú te has equivocado, como dijo Jonás, y sabes, yo no quiero ir. Nos rebelamos. El sentir miedo ante lo que Dios quiere para cada uno de nosotros
es como revelarnos, es como decirle a Dios, tú te has equivocado. Hermanos, empecemos a confiar en Dios. Esto dice que son principios de dolores, ¿verdad? Hay gente allá afuera con un temor tan grande. Hace poco yo estaba escuchando la historia de un pastor, de una señora de una hermana que llega y le dice, pastor, esto pasó en la iglesia adventista, y este testimonio, llega y le dice, esta persona vivía allá en Florida, esta hermana, y le dice, pastor, yo quiero que vaya a orar a mi casa porque yo estoy vendiendo las cosas porque me voy, ¿verdad? Se va para su país, se regresa para su país porque ya viene esto, ya viene lo otro, ya viene la persecución, ya viene esto, ya viene, y le dijo todo lo que, y sabes, en las redes sociales ustedes ya saben que se maneja, ¿verdad? No quiero entrar mucho en detalle porque, ¿sabes? No es el punto. Entonces el pastor le dijo, bueno, hermana, yo llego el tal día a su casa. Y dice, así fue, ese día, llegó el pastor a la casa y le dijo, hermana, me gustaría que diéramos una vuelta aquí alrededor de su vecindario. Y pues ella se mostró un poco pues preocupada. Pues fue con el pastor, dice, fueron de las casas que estaban más cerca, y le preguntaba la pregunta que hacía el pastor, que si conocían a la señora. Decían que no. Que si conocían de la iglesia adventista. Tampoco decían que no. Y así, dice, fueron por casa. Preguntaron en varias casas del vecindario de ella si alguien sabía del mensaje adventista, si alguien conocía la iglesia adventista, si alguien conocía a ella. Y nadie dijo que conocía ni el mensaje, ni la iglesia, ni mucho menos a la hermana. Regresaron a casa. El pastor le preguntó y le dijo, hermana, ¿cuántos grupos pequeños tiene usted? Y le dijo, ninguno. Entonces le dijo, hermana, siéntese y tranquilícese, que a usted no la van a perseguir. Es duro, hermano, es duro. Le dijo, siéntese, quédese sentada, que a usted nadie la va a perseguir. Porque si usted no está haciendo la voluntad de Dios, ¿para qué usted va a sentir miedo? ¿Para qué usted va a tener miedo? ¿Verdad? O sea, y el que está haciendo la voluntad tampoco siente miedo, hermano. Porque tenemos claros ejemplos cuando los apóstoles se pusieron en las manos de Cristo, después que Cristo ascendió al cielo. 12 apóstoles, 11 apóstoles hicieron la revolución porque se pusieron en las manos de Dios y no tuvieron miedo y llevaron este evangelio. Entonces, el mensaje realmente no es lo que habla la ciencia, lo que habla, y sabes, la psicología, lo que habla la medicina, sino el mensaje es, hermanos, ¿por qué tener miedo? Hermanos, tenemos un Dios tan poderoso, tenemos un Dios tan fuerte que ni nosotros mismos llegamos a entender la fuerza y la fortaleza que tiene Dios y la dedicación que tiene Dios para nosotros. Dios siempre cuidó a su pueblo desde el principio. Desde el primer momento estuvo con su pueblo. Y hasta ahora Dios todavía no nos abandona y no nos va a abandonar. Hasta aquel día que Él venga, dicen las nubes, ¿a qué? ¿A traer a quién? A su pueblo. Entonces, ¿cuál es nuestro temor, hermano? Hay otra anécdota, las últimas, que me dice una señora que es de otra iglesia, ¿verdad? Una hermana católica, que ella dice que después que nosotros nos morimos, nomás nos morimos, vamos para el cielo. Y yo le digo, pero hermana, si eso pasa, ¿por qué usted tiene miedo a morirse? Si la persona que dice que hoy se muere y mañana va para el cielo, o sea, ¿cuál es el problema de morirse? ¿Cuál es el miedo de morirse, verdad? No hay ningún miedo, no tiene que sentir ningún miedo, porque si yo me muero hoy, yo estoy seguro que más tarde yo voy a estar en el cielo. Entonces, ¿por qué tengo que tener miedo a morirme? Entonces, esas son de las cosas que nosotros tenemos que analizar y tenemos que pensar, hermanos, y saber. Aquí sabemos en la siguiente parte, y podemos ver, hay muchas esperanzas, hay muchos textos que hablan de la esperanza, de que Dios no
nos ha dejado solos y que no estamos solos. Solamente, hermanos, tenemos que poner nuestros miedos en las manos del Señor. En el libro de Deuteronomio dice: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, que el Señor tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Dígame si no es grande esta promesa, hermano. Dice en Josué, que es la que muchos, y sabes, no la podemos y no la sabemos, que dice: mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. No temas ni te desmayes, porque el Señor tu Dios es contigo donde quiera que fueres. Hermano, donde usted quiera que vaya, donde yo quiera que vaya, si usted va con el Señor, Dios va con usted, Dios va con nosotros. O sea, no hay ningún temor, no hay ninguna desesperación por los tiempos que vengan, como vengan. Nosotros, si ponemos nuestra confianza en Dios, vamos a estar. Dice el Salmo: el Señor es mi luz, mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Hay que entender una cosa, hermano: su vida y mi vida no es de nosotros, es de Dios. Y si Dios ya la tiene en su mano, Él la va a cuidar. Si Dios ya nosotros se la hemos entregado en las manos de Él, el problema ya no es de nosotros, el problema es de Él, y Él va a velar por cada uno de nosotros. Dice Isaías: no temas, que yo soy contigo, no desmayes. Dice que yo soy tu Dios, que te esfuerzo, ciertamente te ayudaré, ciertamente te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y la última parte dice en el Isaías 41:13, dice: porque el Señor soy tu Dios, el que te hace de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudaré. Juan dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Cree en Dios? También creed en mí. ¿Saben? Es maravilloso, hermano. Siempre me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué nosotros como hijos de Dios tenemos que sentir miedo? No hay ninguna necesidad. Claro, no, con esto no quiero que me malinterpreten ni me malentiendan. Y sabes, yo estoy hablando en nuestra confianza personal en Dios, que nos tenemos que cuidar. Claro que sí, nos tenemos que cuidar. Porque, y sabes, a pesar de que nuestra vida, a pesar de que todo está en las manos de Dios, también nosotros tenemos responsabilidades, hermano. Tenemos que alimentarnos bien, tenemos que cuidarnos, tenemos que hacer ejercicio, tenemos que hacer muchas otras cosas, respirar buen aire y, sabes, llevar muchas cosas que nos competen a nosotros, para que Dios nos termine cuidando, sabes, más de lo que nos cuida. Dice también el libro de Romanos 8:15, dice: porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en el temor, mas habéis recibido el espíritu de adoptación, para que por el cual clamamos: Abba, Padre. Segunda Timoteo dice: porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino sino el de poder y de amor y de dominio propio. De dominio propio. Es bonito saber, hermano, que Dios nos libera del pecado, no para quitarnos nuestra vida, sino para dárnoslas y que sea propia. Porque saben que una de las diferencias que hay del enemigo, que el enemigo quita tu vida y destruye tu vida, y él agarra su vida como que fuera de él, agarra nuestras vidas y las agarra como que fuera de él y las destruye. En cambio, Dios no. Dios nos da liberación a nosotros, para que nosotros seamos personas independientes, para que nosotros seamos personas libres. Esa es la libertad de Dios, para que nosotros tengamos libertad de pensar, libertad de hacer las cosas, libertad de hacer las cosas para Dios. Él dice, y sabes, yo les doy para que escojan. Cuando Él los libera, Él nos limpia, Él nos toma y nos da la vida para que nosotros mismos podamos decidir por nosotros mismos,
Dios no nos da, no nos libera para que nosotros seamos oprimidos por Él. No, ese no es el Dios que dice la Biblia, sino es ese Dios el cual, y sabes, nos da dominio propio. O sea, nos da liberación a cada uno de nosotros para que nosotros podamos entender, y sabes, todo lo que tenemos. Y el último dice, mas también si alguna cosa padecéis por la justicia, sois bienaventurados. Por tanto, no temáis, porque el temor de aquellos, dice, por tanto, no temáis por el temor de aquellos, y no seáis turbados. En la Biblia hay muchas promesas de Dios para nosotros. Nosotros tenemos, hermanos, que dejar ese miedo. La palabra orgullo, y sabes que fue con la que terminó el hermano Gabriel, dice que el orgullo es exceso de estima hacia uno mismo y hacia los propios méritos que nosotros hacemos. Cuando muchas veces nosotros, si sabes, hacemos las cosas como nosotros queremos o como nosotros creemos, entramos muchas veces en conflicto y le decimos a Dios que lo que Él ha hecho, que lo que Él tiene para nosotros no es suficiente o no es lo mejor para nosotros. Y es al contrario, nosotros tenemos que saber que lo mejor para nosotros, que lo bueno para nosotros, solamente lo vamos a encontrar en Dios. Así es de que, hermanos, en este día, gracias por estar acá con nosotros, y es un tiempo para que nosotros meditemos y podamos, hermanos, como hijos de Dios, poner nuestra vida en las manos de Dios. Yo sé de que hay todavía muchos más textos, pero el tiempo no alcanza, y me gustaría de que cada uno nos fuéramos con estas promesas, con la promesa certera de que Dios está con nosotros y que nunca nosotros quitemos nuestra mirada de las manos del Señor. Acuérdense que cuando Jesús caminó en las aguas y Pedro le dijo que quería, ¿verdad?, caminar, Él quitó su vista de Jesús y empezó a sentir miedo y empezó a hundirse. Así es de que nosotros en esta mañana de sábado, podemos decir, no quitemos la vista de Jesús. Sigamos hacia adelante, hacia la meta, que el día que Dios ha prometido está más cerca que ayer. Que Dios les bendiga, hermano.